Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Saludo hoy, 8 de octubre, a todas las personas que veo. Y bueno, a todos los demás, bienvenidos a este martes de Club del Libro. Como decía Leo, el martes esperado. Antes de iniciar, yo quiero darle la bienvenida a las personas que se han agregado nuevas. Tengo una gran alegría de que se han unido otros países, por ejemplo, el país de Honduras, que anteriormente no lo teníamos con nosotros. Tenemos otras personas que se han agregado desde otra parte de Italia. Hoy les quiero recordar, si usted solamente me escucha la enseñanza de hoy, va a quedar con muchos vacíos, porque ya llevamos 4 enseñanzas anteriores a esas que están subidas en nuestra página de YouTube, como se los prometimos. Ahora sí, vamos a empezar. Hemos estado hablando del libro de los Gálatas y la semana pasada llegamos solamente hasta el verso 14. Y yo no sé ustedes, pero a mí realmente me sorprendió el Señor con el estudio de la semana pasada. Qué espectáculo. Yo le digo, Dios, gracias, porque vimos cosas que no habíamos entendido. Vimos que Abraham vio a Dios, Dios le contó, vio la obra del Señor, la vio y se gozó. Y eso me pareció pues fantástico y maravilloso. Entonces, hemos venido hablando que el apóstol Pablo está muy enojado, muy enojado. Inicialmente inició enojado con Pedro y con Bernabé y luego gira también muy enojado a hablarles a los que están compartiendo en ese momento con ellos y los llama estúpidos. ¿Cómo es que después de explicarles tan ampliamente todo acerca de la gracia, ahora quieren vivir bajo la ley? ¿Cómo es eso, Gálatas? Hemos visto los conceptos de justificación, de santificación, que también me pareció importante aclarárselos a algunos de ustedes, y los hemos visto de una manera tan clara que me atrevería casi que a afirmar que han entendido cosas que antes no eran claras para ustedes. Porque me han escrito y me lo han dicho, no había entendido la justificación hasta que por fin la entendí. La santificación, yo pensé que era un proceso donde yo me portaba bien y iba siendo santificado. Ahora ya entendí que no es eso. Ahora ya entendí que he sido santificado con la obra de Cristo. Y vimos unas cosas espectaculares la semana pasada. Pablo entonces condena la religiosidad y de hecho llama maldito a todo aquello y a todo aquel que predica la ley y a quienes quieren también vivir en ella. Condena esa enseñanza farisea de que Dios ama al ser humano de acuerdo a lo que hace. Y eso no es cierto. Dios no ama al ser humano de acuerdo a sus obras. Dios ama al ser humano porque Él es amor. Su definición es que él es amor, o sea, que Él, antes de que usted fuera bueno, Él mandó a su hijo a morir por usted, o sea, que Él lo ama mucho antes de que usted se portara mal. O bien, de Dios te amó desde antes que nacieras y te sigue amando aunque no vivas de acuerdo a sus mandamientos o a su palabra. Te ama aunque aún no lo recibas. Y esto es un boom para algunos, porque dicen, uy, ¿cómo así? ¿Dios me ama a pesar que no viva de acuerdo a su palabra? Sí, porque Dios amó al mundo. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. El tema aquí no es el amor de Dios, lo que está en juego no es el amor de Dios, lo que está en juego aquí es cómo estás viviendo en esta vida, si estás triunfando sobre tu carne o estás viviendo sujeto a un pecado del cual ya fuiste librado. No obedecer la palabra o no hacer las cosas de acuerdo a lo que la Biblia dice, lo que hace es que te aleja de esas bendiciones que ya son ganadas por ti, pero el amor de Dios ya es tuyo. ¿Ok? Dios es generoso con la humanidad.
vuelvo y le repito, al punto que él dice, yo hago salir la lluvia sobre justos y sobre los injustos. La oferta de salvación está puesta para toda, absolutamente toda la humanidad, pero no todos la tendrán, y no porque Dios no quiera, sino por el duro corazón de las personas que aún escuchando el mensaje lo ignoran. Bueno, entonces Gálatas es uno de esos libros que nos hace fijarnos en la cruz y en lo hecho por Jesucristo, que es donde un hijo de Dios debería plantarse. Gálatas es de esos libros que todo creyente debería manejar. ¿Por qué? Para aquellas personas aún más que están llamadas a evangelistas, que les encanta ir a predicar y conquistar almas para Cristo, pues ese es el libro que deben manejar a la perfección, porque hace una gran diferencia entre las obras y la gracia. Y te habla claramente de los planes de redención, cómo fueron dados y todo lo demás. Así que entonces ahora vamos a continuar leyendo el capítulo 3 y vamos a entrar entonces al verso 15 al 20. Eleonora, por favor, y quiero que me lo leas en la Dios habla hoy. Capítulo 3, verso 15 al 20 de corrido, por favor. Como título tiene La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respeta con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es en Cristo. Yo les digo esto, Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa, pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. Amén. Muy bien, Leo, gracias. Acá vemos que de llamarlos estúpidos pasa a llamarlos hermanos. Eso me indica que ya el enojo va bajando. Muchachos, ¿están conmigo? El enojo va bajando, porque anteriormente era furioso, ahora los llama hermanos. O sea, entonces, ¿qué está diciendo? En tono conciliador, en tono reflexivo, en tono de explicación, mire, vengan, basta ya. Ahora empieza a explicar por intermedio de una analogía lo que la ley no anuló. O sea, la ley no anuló el pacto que hizo Dios con Abraham, está diciendo Pablo. En otras palabras, que el pacto en Abraham y con Abraham y todas esas bendiciones que leímos y entendimos y profetizamos sobre nosotros, sobre nuestras vidas la semana pasada, pasan aún después de la ley. Ese pacto está por encima de la ley. Y vamos a entender por qué. Por eso dice, vea, hermanos, vamos a ver si por fin me entienden esto. En esta tierra, cuando se firma un contrato con alguien, no se puede cambiar, ni se le puede agregar nada, ni se puede anular, a menos que las dos personas estén de acuerdo. Empiezan a contarles a través de un ejemplo natural lo que sucede también en el espíritu. No hay forma de que dos personas que firmen un contrato, sencillamente el contrato, una persona vaya a su casa y diga, ay, me olvidé ponerle aquí algo y le agregue
le añada o le quite algo. Así no funciona. No le puede ni agregar ni quitar. ¿Ok? De acuerdo a eso, el contrato, ¿con quién fue hecho? El verso 16 lo dice. Nos dice que a Abraham Dios le hizo sus promesas. La Biblia me dice en Génesis 12:7 que Dios y él hablaban cara a cara, que se veían cara a cara. Leímos la semana pasada Romanos 4:8 y nos dijo que Dios mismo le contó las buenas nuevas a Abraham y que Abraham entonces, después de oír esas buenas nuevas de que en los postreros tiempos vendría Jesucristo, nos dice que ¿qué? Juan 8:56, que él lo vio, se gozó de ese día. Y vamos entonces a unir todos esos punticos. Abraham obtuvo las promesas por el pacto que hizo Dios con su descendencia en singular, no con toda la familia de Abraham, sino con uno que había de venir de Abraham, que era Cristo. El pacto de las promesas se hizo con la simiente de Abraham, uno solo, que es Cristo. Vamos bien hasta ahí porque este es un tema bien complejo que a veces la gente no entiende. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dio provisión anticipada de bendición porque Él sabía que se perdonarían los pecados del mundo por la fe en que ese a quien Él iba a enviar, que era la simiente de Abraham, cumpliría la ley en su totalidad. Ya Él lo sabía. Entonces, por eso la ley que vino 400 años después no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. No puede. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, lo que yo le prometí a Abraham allá en Génesis sigue aunque la ley esté. Las bendiciones están. Por eso como Abraham creyó en la obra redentora de Cristo, entonces esas bendiciones fueron de él. Y Abraham no caminó siempre en santidad, y lo vimos la semana pasada, pero sus promesas estaban con él. ¿Ok? Él retrasó muchísimas bendiciones, que es lo que les vengo diciendo. El hecho de que usted no obedezca no le quita que Dios lo siga amando. Lo que quita es que usted retrasa ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lo retrasa porque está en desobediencia. Y por eso el versículo del 17 al 18, Leo, vuélvelo a leer, por favor. Lo que digo es esto. Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Gratuitamente. Abraham no tuvo que trabajar para ganarse esas promesas. Vuelvo y repito, gratuitamente. Abraham no tuvo que decir, Dios, mírame, yo soy bueno, mira lo que hice, le di a los pobres, mira, Señor, cómo me estoy portando, como voy a la iglesia todos los domingos. No, Dios no, Abraham no tuvo que hacer nada. Fue gratuito esas promesas que se le dieron a Abraham. Y es lo que la mayoría, miren, yo leía esto esta mañana y decía, la mayoría de la gente piensa lo contrario a lo que aquí está diciendo Pablo. La gente cree que Dios hizo un pacto con Abraham y después que vino la ley, ese pacto desapareció, ese pacto se abolió. Ya no va más. Ahora lo que hay es, haga para que Dios lo quiera. Haga y haga de acuerdo a sus obras. Y Pablo está diciendo acá, no, señores, no se abolió eso. Ese pacto de bendición continúa aún después, porque es que yo hice un pacto, yo le prometí a Abraham que yo iba a bendecir a su simiente. ¿Y quién es esa? Jesucristo. Y cuando él en su poderío ve que a los años iba a venir alguien
Entonces, Él desde antes, desde Génesis, está proveyendo bendición a todo aquel que lo vaya a aceptar en su momento, al punto que Abraham vio y se gozó y recibió. Y su simiente, que es Jesús, en ella tenemos las bendiciones. Y la gente cree, no, que el pacto de Abraham es obsoleto. Y solamente hablan de la ley de Moisés. Dividen la Biblia en dos, la ley de Moisés y Jesucristo en la cruz. Pero es que hay otro pacto que viene desde antes y es el pacto con Abraham, que no ha desaparecido. ¿Vamos bien? Entonces, ese pacto desapareció, no desapareció. La ley no puede anular ni dejar sin valor el pacto y la promesa de Dios, porque entonces Dios sería mentiroso. Dios sería mentiroso. ¿Me están entendiendo, muchachos? Por favor, díganme que sí, porque es un tema que es enredado y mucha gente no lo comprende. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si en el mundo, cuando se firma un contrato, dice Pablo, y una de las partes muere, por eso no se invalida el contrato, sino que ¿qué sucede? Los herederos del muerto pasan a reclamar eso que le dejó su papá. Entonces, el que Abraham haya muerto no quiere decir que nosotros, que somos de la familia de Dios, herederos de Abraham según las promesas, ese pacto haya desaparecido para nosotros. Para nosotros también está vigente. Y esa es la analogía que Pablo está haciendo acá. El contrato no se puede acabar. Los herederos reclaman ese pacto. Entonces, si eso pasa en el mundo, mucho más Dios, que firmó un trato con Abraham porque sabía que de él vendría Jesucristo y por lo tanto las promesas dadas a Abraham serían de todos aquellos de la familia de Abraham, que quienes somos, lo vimos la semana pasada, somos los de la familia en la fe. Tú y yo tenemos el beneficio de contar con ese pacto y cada bendición miles de años atrás que le dieron a Abraham e incluso las ganadas por Jesucristo en Deuteronomio 28, como lo vimos el martes pasado, son de nosotros. Las bendiciones de estar en Cristo no son dadas por obras, fueron dadas por gracia y gratuitamente, dice Pablo. Muy bien. Sigamos, Eleonora. Vámonos al verso 19 al 20, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada, pues, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. El propósito de la ley fue mostrarle al mundo que todos éramos pecadores. La humanidad tenía que saber que todos éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. Pero yo quiero que ustedes resalten en esa Biblia, ¿hasta qué? La palabra hasta qué, que hace la gran diferencia. La ley fue dada hasta que viniera esa simiente de Abraham, o sea, Cristo. La idea de Dios era que la ley estuviera hasta que Cristo fue a la cruz. No que la ley te salvara, y de hecho a nadie salvó. A nadie salvó la ley. A nadie. Por eso tenían que hacer sacrificios permanentemente. ¿Hasta qué? La palabra hasta qué no puede pasar desapercibida. Aquí Pablo está diciendo hasta qué. Hoy, miles de años después de la cruz, vemos a gente pensando que si hace esto o lo otro, se gana el favor de Dios o Dios lo ama más porque esto lo bendice más de acuerdo a esto. Y eso es falso. La ley fue dada hasta que las obras fueron dadas
para que el mundo, la humanidad, los judíos en este caso, reconocieran que nadie la podía cumplir. Y como nadie la podía cumplir, necesito un Salvador. De tal manera que el camino estuviera preparado cuando llegara Cristo, porque esa necesidad ya existía. Pero ¿qué pasó? Llegaron los fariseos y dijeron, no, lo que sucede es que te hace falta más. No, es que acuérdate que son tales fiestas y nada más guardas 2 y son tantas. Recuerda que el ayuno es de esta manera, no de esta. Y empezaron entonces a encerrar en una cárcel a la humanidad, al pueblo, diciéndolo, te falta más, te falta más. Cosa que también nos pasa en las iglesias permanentemente. Nosotros como cuerpo de Cristo a veces decimos, uy, yo creo que no, me falta orar más, porque es que Dios no me ha respondido, me falta más, me falta más. No, las promesas están dadas, no te falta más. Te falta más para que qué, para constrictar tu carne y tu fe sea más grande que tu incredulidad. Eso es lo que te hace falta. Porque muchas personas saben que Dios murió con ellos, que les dio promesas, que Dios tal cosa, pero lo saben como de teoría. Porque en el momento que se les presenta una dificultad en la vida, no piensan en eso, en lo que Dios les prometió, sino que piensan en lo que están sintiendo. No, me siento así, yo no soy capaz, yo no podría llegar, no, es que no, en la realidad de su carne, no en lo que sucedió hace miles de años atrás, que hubo uno que ganó la bendición para nosotros. Eso es lo que está pasando. ¿Hasta qué? Dice Pablo. ¿Hasta qué? Moisés solamente fue un intermediario. Un intermediario cuando se necesita, muchachos, cuando hay problema entre varias personas. Porque si no, ¿para qué intermediario? Por eso Pablo aclara, Moisés fue un intermediario entre Dios y los hombres en esta tierra, porque había un problema. O sea, Moisés pero si Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. ¿Qué tal yo buscar un intermediario para yo con yo? Por eso Pablo lo dice claramente. No, Señor, no hay disputa. Cristo no necesita intermediario porque Dios y Jesucristo son uno y piensan lo mismo. Ahí no hay problema. El problema estaba entre lo que pensaba Dios del pecado y lo que el mundo estaba viendo del pecado y necesitaba un intermediario para que le mostrara a la humanidad que era necesario que viniera uno. ¿Y quién tenía que venir? El mismo de Génesis 3 que dijo, vendrá uno y te pisará la cabeza, serpiente. Ese mismo, el juez justo de la humanidad, el que manda, el que está sentado en el trono, tenía que hacerse carne en María la Virgen y venir a cumplir y decir, sí, él es mi hijo, sí, te entregó el poder a ti, Satanás, pero llegué yo, el dueño de todo esto. Y como yo no pequé, porque el problema que tiene Satanás con el mundo es el pecado, es lo único. Y si tú pecas, le abres la puerta a Satanás. Pero como Cristo no pecó, no había forma de que Satanás lo atacara, porque él no pecó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Gané legalmente esta partida. La gané legalmente. Y así como mandó uno que puso bendición desde Génesis, ese mismo que vino, ahora nos dio todas unas garantías de decir, él está vencido, aunque todavía no ha ido al lago de azufre y fuego. Él anda por este mundo buscando a quien devorar. Bobito usted si se deja devorar, mi hijo, porque la Biblia le dijo a usted muy claramente que usted resistiera sus obras. La Biblia no lo puso a usted, yo no sé si decir esto, más bien no. La Biblia lo puso a usted, Anita nomás se ríe. La Biblia me puso a mí solamente a resistirlo, no a pelear con el diablo, no, a resistirlo. Resístelo, resístelo, resístelo. Y mucha gente anda peleando con el diablo y atando y desatando y haciendo cosas. Si el mandato es resístelo, porque él está vencido. O sea, a pesar de que las obras de Satanás están en este momento activas en la tierra, la Biblia me dice que ya fue vencido. Lo mismo que pasó con Jesucristo, con la provisión de Abraham. Desde Génesis, Dios dio la provisión de bendición, aunque Jesucristo aún no había venido a morir. ¿Me están entendiendo los paralelos?
Ahora sí, vamos entonces. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Verso 21 y 22, mi Leo. A continuación tenemos por título, Cristo pone término a la ley. Verso 21. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Escúchenme esto. La ley no está en contra de las promesas de Dios, pero no da salvación a nadie. La ley no da salvación. Solo Dios la dio hasta que llegara el que sí la iba a dar de verdad, que era Cristo. Eso es lo que están diciendo esos dos versos. 23 y 24, Leo. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Sigue con analogías. Sigue hablando en analogías, Pablo. La ley tenía la responsabilidad de no dejarte desbocar. Por ejemplo, aquí cuando uno maneja en la autopista de Alemania, allí no hay, usted puede manejar a la velocidad que usted puede y quiera, ¿verdad? O sea, te puedes desbocar si quieres, porque no hay ley que te diga pare a 30, a 40, a 60 o a 120. Entonces, el que maneja por algunas autopistas de Alemania se puede desbocar, tener un accidente, etcétera. Pero hay otras, la ley, que pone señales de tránsito. Aquí solamente a 120. Eso es lo mismo que hace la ley con el ser humano. ¿Cuál era la idea? La idea de todo esto es que hasta que Cristo llegara y a través de la fe y de poner la confianza en Él para obtener esas promesas de bendición, así era que había que hacerlo, así como el esclavo que vigila a un niño. La ley nos vigilaba a nosotros, nos ponía parámetros de obediencia. Eso hacía la ley para que no nos desbocáramos. El esclavo que vigila a un niño, que lo instruye, que lo enseña, ¿para qué? Para que no se haga daño. ¿Hasta qué? Hasta que sus padres regresen y sigan la tarea con ese niño hasta que ese niño se vuelva adulto. Esa es la analogía que está dando. No, la ley no tenía sino la misión de ponernos un stop, porque si no nos íbamos a desbocar. Pero la ley no da salvación. La ley cumplía, es más, la Reina Valera dice ayo, como una niñera, como una nodriza, como eso que te cuida para que tú no te desboques. Lo mismo que el esclavo hace con el niño, o el sirviente, o la nodriza, o hace con un niño que lo cuida para que no se desboque. Eso es lo que está diciendo esa analogía. Verso 25, Leo. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Ojo, Pablo está diciendo, así como el esclavo cuidaba a un niño para que no se hiciera daño, la ley nos cuidaba a nosotros para que no nos desbocáramos. Y ahora dice entonces, cuando tú te vuelves adulto, ¿qué pasa? Ya no necesitas una niñera que te lleve al baño, que te limpie, que te enseñe, no hagas esto, no hagas esto otro. ¿Sí o no? No necesitas niñera. Y yo les pregunto, ¿y por qué muchos cristianos necesitan niñero? Si el mismo Pablo está diciendo, ya no estamos a cargo de un esclavo, o sea, ya somos adultos. ¿Por qué somos adultos? De igual manera, cuando Jesús fue a la cruz, nos hizo libres de ese cuidador llamado la ley, nos hizo libres. Aquel que nos mostró el camino, la ley solamente nos mostró el camino para ir a Jesucristo, a sus promesas ganadas por y para nosotros. Esa es la función de la ley. La ley no era para que nos cuidara hasta llegáramos a viejos. Y más de uno anda con niñero a bordo. Si el mismo Pablo está diciendo, no, cuando tú eras niño, por allá, la ley tenía que estar cuidándote, pero ahora en Cristo
ya tienes otro cuidador y vamos a ver el que dice, ¿cuál es él? Verso 26 al 29, Leo. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Síganme con cuidado, como dice Alducín. Alducín mantiene, síganme con cuidado cuando va a decir algo. Mis amigos, vean, creer esto es un paso de fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Fe en qué? Fe en su obra en la cruz. ¿Fe en qué? Fe en Él, que Él ocupó tu lugar, pagando tus pecados y recibiendo el castigo que de acuerdo a esa ley tú tenías que recibir, que te correspondía pagarlo a ti. Pero ahora, por la fe a la obra de Cristo en la cruz, el pecador reconoce su impotencia y la inutilidad de sus esfuerzos humanos para ganarse ser hijo de Dios, para ganarse ese título. Entonces, ¿ahora qué hace la persona? Se refugia en la misericordia de Dios. Ese es el paso de fe que todos aquí ya deberíamos haber dado. Y no como los gálatas insensatos, creyéndome bendecida y soy feliz. Pero cuando no me salen las cosas tan bien, entonces, ¿qué hago? Ah, no, hay un pequeño problema que se me presenta, entro en pánico, inmediatamente dudo de las promesas de Dios y entro a mirar lo natural, las situaciones y no lo que Él ha prometido. Repito porque veo a unos con cara de signo de interrogación. Aquí lo que está diciendo Pablo es claro, mire, ya unidos con Cristo, somos descendientes de Abraham y por ende heredero de todas las promesas, punto. Somos así. Entonces, habemos unos que fluctuamos. Ay, todo me salió bien, ay, que Dios me ama, gloria a Dios, Señor, gracias, gracias. Y al ratico viene algo que les mueve ese confort, esa zona de confort ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está la fe en esas promesas? ¿Dónde está la fe en que de lo que Dios dijo lo va a cumplir? ¿Dónde está esa fe? ¿Por qué te dejas remover tan fácilmente de lo que Dios ha dicho que haría en tu vida? Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir a la manera de Dios, no a la tuya. Y a veces queremos, Señor, es que mira, son las 8, yo te oré a las 7, va 1 hora y no ha pasado nada. No, esa es la manera de Dios. Y ahora entonces entramos al capítulo 4, tengo 10 minutos confiando en Dios, es que quiero terminar porque el capítulo 4 continúa hablando de lo mismo, por eso no lo quiero dejar para para el próximo martes porque se me perdería. Y entonces el capítulo 4 inicia con la expresión, pero también digo, lo que quiero decir es, digo pues, o sea, queriendo decir que lo que va a hablar viene de arriba, del verso 3. Entonces vamos a leer ahora sí el verso 1. Leo, pero eso sí lo deseo que lo leas en la NTV como te pedí, porque así se entiende mejor. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Sigue hablando en analogía. Un niño, aunque hereda todo lo del padre, no puede hacer uso de esos bienes. Por lo tanto, no está en mejor situación que uno que no ha heredado nada, lo que está diciendo él. Si yo soy niño y mi papá me dejó un mundo de millones, pero no los puedo reclamar todavía porque no tengo la mayoría de edad, o sea, estoy igual que el que no tiene nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, está igual que un esclavo.
Recuerden que Pablo está haciendo referencia a la ley. Por la ley, tú eres como ese niño pequeño que no puede hacer nada ni tomar decisiones por ti mismo. Las decisiones las toma otro por ti. Y ahora entonces, en los siguientes versos, el apóstol Pablo hace la diferencia entre una y la otra. Y yo quiero, Leonora, que me leas, por favor, lo más rápido que puedas, el verso 2 al 7, continuo, por favor, para que nos alcance el tiempo. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. El niño lo cuidaba un tutor que se encargaba de sus asuntos y a nosotros nos cuidaba la ley hasta que el tiempo que el padre señaló llegó. Y ese tiempo fue cuando vino Jesús. Y en todo ese tiempo, a pesar de tener un tutor llamado la ley, éramos menores de edad sometidos a los poderes que dominaban este mundo. ¿Cuáles eran esos poderes? Ajá, los poderes de la carne. ¿Lo quieres? Cógelo. ¿Te gusta? Tómalo. ¿Te da placer? No te inhibas, no te cohibas, cógelo. ¿Quieres ser caballo? Hazle. ¿Quieres ser burro? Rebuzna. ¿Sí? Haz lo que quieras, porque es tu carne la que te decide. O sea, la ley estaba sujeto a ella y si no cumplías una, eras culpable de todo. O sea, eras un niño que no podía por ninguna manera, no podías liberarte de ella, ¿ok? Nosotros no éramos mejor que los del mundo, estábamos igual, aunque herederos de todo, vivíamos como esclavos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, a pesar de que tú eras heredero de todo, no podías ser salvo porque el tiempo que el padre designó, el hasta que el hijo llegara, no había venido. Tú estabas esclavo de la ley y sujeto a tu carne, a tus pasiones, y si fallabas en uno, fallabas en todo. Pero llegó ese precioso día, ese tiempo prometido por Dios en Génesis 3, que le puso el pie a la serpiente cumpliendo toda la ley y a través de eso nos concedió el derecho de ser llamados ahora hijos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso implica que ahora podemos disfrutar de la herencia que nuestro padre había prometido desde Abraham. Antes no podíamos disfrutar de la herencia, a pesar de que la teníamos, no la podíamos disfrutar. Pero hasta que llegó Jesucristo, ahora sí, usted pudo disfrutar de eso. Y adicionalmente a todo lo que les he dicho anteriormente, nos mandó a quién? Al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, leyó claramente Leonora. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué implica eso? Que Él es el que nos gobierna desde adentro hacia afuera. La carne nos gobierna de afuera hacia adentro. Esto es interesante que usted lo maneje. La carne nos gobierna de afuera hacia adentro. Nuestros sentidos ven cosas y nuestra alma se turba. Pero ahora vino uno que está en nuestro corazón, que Él nos gobierna de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque mis sentidos vean, yo soy adentro lo que el Espíritu Santo diga, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Trabaja de mí hacia afuera, calmando mis emociones, calmando mis angustias, mis miedos, mis temores, mis ayayay, mi cuerpo, mi todo.
porque el Espíritu Santo está dentro de mí, habita en mi corazón y me gobierna de adentro hacia afuera. Y entonces, cuando la carne quiere hacer algo contrario a la palabra, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos de esos instintos, sino que somos esclavos ¿de qué? De la voluntad de Dios, que nos hace hijos y por lo tanto nos hace herederos. Y no solamente herederos, sino que nos da la capacidad de enfrentar a la carne de adentro hacia afuera. Así que cuando usted se vea tambaleando, que es porque está siendo manejado de afuera hacia adentro. Usted tiene que manejar su vida de adentro hacia afuera con el Espíritu Santo de Dios, de adentro hacia afuera. No es lo que tus ojos vean, lo que tus oídos escuchen, lo que tu carne sienta, es lo que Dios dijo. Y entonces tú coges la promesa y la sacas hacia afuera para que tu carne no tenga más validez en ti. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros para hacer solo lo que diga la palabra y no lo y antes no lo hacíamos. Antes no, porque éramos esclavos. Todas las herramientas que tú y yo necesitamos para decirle no a esos fundamentos del mundo está en nosotros y se llama el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Hay muchos que hablan en lenguas. Hay muchos que hacen de todo, ¿verdad? Pero no dominan su carne. No están dominados de afuera hacia adentro. Y la misión principal del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Tu espíritu habla y cuando tu carne habla es porque está recibiendo información de afuera hacia adentro. No te permitas eso en tu vida, no te lo permitas, porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Y vamos del 8 al 11 seguido, Leo, por favor, a ver si alcanzo. Les voy a robar unos minutitos más para terminar. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Miren cómo lo llama él, débiles y pobres poderes. ¿Usted está entendiendo? Débiles y pobres poderes. Usted tiene un poder más grande que lo maneja de adentro hacia afuera. Esos que lo están manejando usted de afuera hacia adentro son débiles y pobres, está diciendo Pablo, por Dios bendito, Dios mío. En otras palabras, ¿qué está diciéndoles él? ¿Cómo es posible, Gálatas? Y de paso a todo el que me escucha, que viven en esos picos emocionales, que ustedes no hayan aprendido a callar la carne, hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que sigan haciéndole más bulla a su mente, a sus percepciones propias y no a la del Espíritu Santo que da testimonio dentro de ti, que eres un hijo de Dios y si eres hijo de Dios, eres heredero de todas, no de una parte, no de un cuarto, no de estas, de todas sus promesas. ¿Cómo es posible, Gálatas? ¿Cómo es posible, señores y señores que me están oyendo? ¿Cómo es posible que sigas luciendo ese manto de niño espiritual cuando deberías lucir el manto de ese hijo maduro adoptado por un padre que te dejó un manual para que tomes tus decisiones? ¿Cómo es posible que sigas en ese tire y encoge? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Leo 10 y 11. Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes ya no haya servido de nada. Pastora Amalia, ese verso es para nosotras. ¿Cuántas veces uno va a la iglesia y uno va y predica y habla y va y saca tiempo y no se queda sin voz y sin nada y uno vuelve a la semana siguiente y no pasó nada? No pasó nada. Pablo dijo, yo creo que he perdido mi tiempo con ellos. O sea, considerando que ellos habían sido salvos por la gracia,
están retrocediendo a la ley. Era como regresar a la idolatría, exactamente igual. Les recordó que no habían conocido a Dios por medio de la ley mosaica, sino por la fe en Jesucristo. Miren ese dolor de Pablo y la frustración de Pablo. Es la misma frustración que sentimos cuando vemos a personas que escuchan, escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y uno los ve aquí y uno dice, la cogió, y cuando uno cree que ya se han establecido en la palabra, pasan situaciones donde vemos que no dan fruto, no dan el fruto que deberían dar en este momento en sus vidas y siguen con el manto de aquel niño del que habla Pablo, ese niño que está sujeto a la ley, en vez de tener el manto de adulto. ¿De qué? Enfocándose en la obra de la cruz. Y entonces, dice él, sí, no hacen sino festejar fiestas, los días, los meses, los años. ¿Y cuándo vas a celebrar la fiesta de la cruz? ¿Cuándo vas a celebrar esa? Esa es la que deberías estar celebrando, la cruz de Cristo. Un hijo de Dios tiene que tener sus pies echando raíces en la cruz, no en ninguna otra cosa. Es la cruz la que te hace libre. Es lo hecho por Jesucristo en la cruz lo que te quita las cadenas, lo que te quita las dependencias, lo que te quita los apegos, lo que te quita los miedos. Es saber quién eres en Cristo lo que hace que tú seas un adulto con manto de adulto, aquel que puede entonces ahora sí reclamar las promesas de aquel padre que dejó. No ese niño que por ser niño, hombre, tiene tutor. ¿Tiene tutor? No, somos adultos para reclamar las promesas de Dios. Él ya nos las dio. Y cuando tú entiendes la obra salvadora de Cristo en la cruz, cuando tú entiendes estas cosas, tú sabes que sabes que sabes y nadie te puede arrebatar esto. No es lo mismo cuando yo voy y te predico un mensaje y te motivo. Yo no estoy motivándolos a ustedes, mis queridos amigos. Yo no los estoy motivando. Motivar es que les doy un tema para alegrarles su alma. No, yo estoy dándole alimento a tu espíritu para que tu espíritu sea lo suficientemente robusto y fuerte para bajar esas voces del alma y dejar entonces ya de tener esa vestidura de niño y empezar a ser ese hijo robusto que tiene claro y pone la vista en las promesas dadas, aunque sus ojos no las estén viendo. Termino, muchachos. Últimamente, en esta última semana he hablado mucho de este tema. No, de este verso. Y hoy se los voy a dedicar a todos ustedes. Las últimas palabras de David son muy significativas. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios. Párenme un momentico, que quiero explicar eso punto por punto. Okay. David se va a morir. No ha hecho sino orar por su casa, por su familia, por sus hijos, no ve sino un desastre en esa casa. Y entonces él dice, el Dios de Israel me dijo, o sea, él no dijo, ay, él me dijo, pero no lo hizo. No, él me dijo, ¿qué te dijo? El Dios grande, la roca de Israel. Mire cómo lo exalta. No me dijo cualquiera, me dijo el Dios de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Él dice, Dios me dijo que habrá un justo, yo he sido justo, fui justificado por la sangre de animales y yo estoy gobernando así. ¿Y quien gobierna así, qué pasa, Leo? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Usted está entendiendo esto? O sea, la lluvia, que aunque el terreno esté seco, ahí va a haber vida. Él está diciendo, todo esto me pasa porque Dios me lo dijo, todo esto. ¿Y qué sucede? Hay lluvia, hay sol en su casa, Leo, su casa es wow, tremenda, como tiene de frutos sus hijos, ¿qué dice? No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Usted está entendiendo? David está parado en la promesa.
Él me ha dicho esto, yo no lo he visto, mi casa no es así como esto, mi casa yo no veo a mis hijos, como dice aquí, yo no lo veo, que brote lluvia, que haya fruto, yo no veo nada de eso. Pero sin embargo, Dios hizo pacto conmigo y Él me prometió. Y aunque yo no lo vea, Él guardará ese pacto y me lo cumplirá. Un hombre al final de su vida, con una casa hecha un desastre, que no está bajo el pacto nuestro, porque no estaba bajo nuestro pacto. Y él dice sus últimas palabras con convicción: mis ojos se van a cerrar y yo no he visto a mis hijos restaurados. Mis ojos se van a cerrar ya, estoy a punto de morir y esto yo no veo sino caos. Pero lo que Dios me prometió, me lo va a cumplir. Y a muchas de las que están aquí, yo les he dicho en oración, a David cerró sus ojos y no lo vio, pero ustedes vieron que Dios se lo cumplió. Pero a ustedes no cerrarán sus ojos hasta que no vean las promesas del Padre dado a sus hijos. Créanlo. Créanlo. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.